Ana Felipe, mucho gusto tenerte en nuestro programa Cita con la Historia. Muchas gracias por estar en este programa también contigo. Ana Felipe, tú eres un hombre muy cercano al general Pinochet, estuviste en su gobierno casi los 17 años, pasando por una serie de cargos importantes, pero quizá el más interesante desde la perspectiva histórica es el que tiene que ver con el mundo de las relaciones exteriores y tu nexo, digamos, como embajador de Chile en Estados Unidos. Y mi pregunta va a lo siguiente: ¿cómo se explica que el gobierno norteamericano, habiendo hecho todo lo humano e inhumano para derrocar a Allende, después, ya, con el paso del tiempo, no haya tomado una posición de franca cooperación con el gobierno del general Pinochet? Yo creo que hay muchas razones. La parte que yo conozco bien, porque gran parte de mi trabajo en el gobierno militar fue en el sector económico. Yo derivé a las relaciones internacionales a raíz de un factor que también era económico, que era la deuda externa, y por eso fui a dar a Estados Unidos básicamente en un momento importante en las relaciones con Estados Unidos. Pero la razón fundamental yo la tengo sumamente clara. En lo que a mí respecta, en lo que a mí me tocó vivir, que fue la administración del presidente Reagan y del presidente Bush padre, sucedió que en los años más o menos 85, Estados Unidos abandonó una posición, digamos, de aceptar los gobiernos autoritarios, distinguirlos de aquellos que eran dictaduras, en una definición que había hecho la embajadora Kirkpatrick, distinguiendo a los gobiernos autoritarios como aquellos que aspiraban a restablecer la democracia. Y esa distinción, pero no eran democráticos en ese momento, esa distinción se abandonó producto de la Guerra Fría y especialmente de un hecho muy central, que fue la crisis de Centroamérica, que fue una etapa, digamos, la última expansión del castrismo, en que el presidente Reagan, en su lucha contra el comunismo, aclaró de que él propulsaba la democracia como elemento fundamental y ya. Y de hecho, si uno se fija, en esos años, gobiernos muy cercanos a Estados Unidos, como es el caso de Filipinas, por ejemplo, el presidente Marcos. Es decir, hay una cantidad de gobiernos que cayeron uno tras otro en esos años, fue para eliminar esa distinción y democratizar o defender la democracia en Centroamérica, donde ya se había enraizado Nicaragua. En esa época había una expansión y una guerrilla muy fuerte también en El Salvador, en Guatemala, en todas partes. El presidente Reagan entra a eso y dice, mire, o su equipo, que lo encabezaba el secretario de Estado Schultz, nosotros apoyamos únicamente a los gobiernos democráticos. Y acuérdense de una cosa que es muy importante. En esa distinción, el presidente Reagan llega a lo que se conoció como el affair Irán-Contra, a llegar a un acuerdo de entregarle armamento a Irán en su guerra con Irak, digamos, armamento que estaba prohibido, a cambio de recibir, ¿no es cierto?, por una parte, de liberar a algunos rehenes y por otra parte también que estaban en el Líbano y por otra parte también para financiar la guerra de Centroamérica, porque él no tenía mayoría en el Congreso y necesitaba recursos que no se los daban. Pero sabes que en el año 76 ya se había generado la enmienda Kennedy, entonces este es un proceso que no nace en el año 85 y es muy difícil que la opinión pública entienda, digamos, esta anomalía. En dos bloques, en Guerra Fría, Estados Unidos no apoya al gobierno de Pinochet cuando ha hecho todo lo posible, te repito, para derrocar a Allende. Bueno, desde luego, en una perspectiva histórica hay que entenderlo de una manera diferente. Desde luego, evidentemente el gobierno de Nixon, que coincidió en la primera parte con el presidente Pinochet, apoyó efectivamente al presidente Pinochet, pero Nixon cae al poco tiempo, digamos, de que se instaura el gobierno militar, y luego viene, ¿no es cierto?, una presidencia de relleno, porque ni siquiera fue elegido ni reelegido el presidente Ford, y después viene Carter. Pero con la llegada de Reagan, efectivamente se produce un cambio en la relación muy positiva para el gobierno del general Pinochet, pero eso dura solamente hasta la segunda presidencia del presidente Reagan, que él se ve en esta encrucijada, ¿no es cierto?, de estar en las épocas finales en la lucha contra la Unión Soviética, en que él también digamos, hace una ofensiva muy fuerte contra la Unión Soviética, y en Latinoamérica pasa a ser una verdadera obsesión
eliminar, digamos, esta expansión de última hora del castrismo, que hay que acordarse también de que la expansión fuerte de la Unión Soviética fue en la última década del 80, Afganistán, Angola y Centroamérica, en fin, esa fue la época más fuerte que, digamos, es una segunda etapa de la anterior, ¿no es cierto?, en la época de los 70. ¿Cómo fuiste nombrado y por qué embajador de Estados Unidos en el año 84? Bueno, yo estaba en el Banco Central en esa época, era presidente del Banco Central. Obviamente no tenía, hubo un cambio, digamos, en el equipo económico en que asume el ministro Escobar. Yo no formaba parte de su equipo, yo era probablemente el que quedaba, el único que quedaba. El único Chicago que quedaba. El único que quedaba, no soy de Chicago, el único, yo soy de la Alameda nomás. El único que quedaba en esa época en un puesto importante y bueno, yo conversé con el general Pinochet y le dije, y él fue muy receptivo, que mi permanencia en el Banco Central iba a ser siempre estimada como, acordémonos que en esa época había una gran batida, diría yo, contra la gente joven del equipo económico, que nos decían los mandos medios, que atornillábamos al revés, en fin, y que iba a ser una excusa si no funcionaba este nuevo programa económico, que era mucho más proteccionista que el que teníamos anteriormente, y que iban a decir, bueno, esto no está funcionando porque el presidente del Banco Central no forma parte de este equipo. Fue una reunión muy franca yo le expliqué que mi posición, lo que yo quería, por supuesto era el presidente de la República, él decidía, era alejarme de ese puesto y bueno, y obviamente que el gran tema en ese momento era renegociar la deuda externa, era lograr que el gobierno de Estados Unidos, que era central en esta renegociación, porque ellos tenían el control del Fondo Monetario y del Banco Mundial, y obviamente era el acreedor más importante, nos apoyara y que ese era un trabajo muy significativo. Nosotros en ese momento estábamos envueltos en esta negociación que tenía como eje fundamental ese. Hay que recordar que Chile no había logrado nunca, y finalmente lo logró. Por eso que este apoyo o no apoyo a Estados Unidos es una cosa que en esa época es bastante discutible. Nosotros tuvimos el apoyo de Estados Unidos y llegamos a renegociar al Club de París, cosa que no se pudo haber logrado nunca durante todo el resto del gobierno militar. Y tuvimos la posibilidad de mantener, y fuimos absolutamente los únicos en América Latina, que nosotros honramos todos los compromisos financieros y nos alejamos de esta moratoria que se puso de moda en esa época, que era impulsada entonces por Brasil, que fue temporal porque se dieron cuenta del costo que eso tenía y que era impulsado por prácticamente todos los países de América Latina. En el libro de Heraldo Muñoz sobre las relaciones exteriores de Chile bajo el gobierno militar se dice que se le negó el agreement a Mario Barros Van Buren y que esa es la razón de por qué a ti te nombraron. ¿Tú sabías que le habían negado el agreement? No, no se presentó nunca, digamos, porque las cosas son mucho más sofisticadas que eso, pero entiendo que el presidente Pinochet quería, digamos, llenar rápidamente y con una persona que fuera aceptable sin mayores problemas, y ese fue mi caso. Estando en Estados Unidos, a ti te tocó participar, al parecer, en una reunión muy importante relativa al plebiscito de 1988. No sé si tú puedes relatar realmente qué es lo que sucedió, ya que a raíz de las nuevas noticias que tenemos en relación de lo que pasó el día 5 de octubre, yo creo que tu testimonio es bastante importante. Bueno, yo efectivamente, yo no recuerdo si fue el día antes, 2 días antes, pero sí recuerdo que fue en un fin de semana, en forma bastante inusual, fui llamado, digamos, para tener una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos. El secretario subrogante no estaba, el subsecretario era Whitehead, creo que él era el subsecretario, en que me hicieron presente de que ellos tenían informaciones que el plebiscito no se iba a celebrar, que el gobierno chileno a última hora iba a suspender el plebiscito y si no suspenderlo habían problemas respecto del plebiscito. De una forma bastante digamos, vaga fue todo, digamos, la información. ¿Qué fuentes tenían para bueno, las fuentes, yo no suponía, obviamente, que la fuente esencial era el embajador Barnes, que estaba en Chile, porque esto se estaba llevando a cabo en Washington.
que eran fuentes que él había proporcionado. Yo creo que, bueno, la reunión fue muy sencilla. Yo le dije, bueno, no hay ninguna razón. Nuestro gobierno, el gobierno chileno, ha honrado siempre todos sus compromisos y yo soy testigo de que así ha sido y he participado en el cumplimiento de compromisos muy concretos, muy trascendentes. He visto como nuestro país honró el compromiso, todos sus compromisos internacionales. Personalmente a mí me tocó renegociar la deuda externa que teníamos con Rusia en medio del gobierno militar. Nosotros hemos sido siempre gente que si es una característica no del gobierno del general Pinochet únicamente, sino que es una característica del país, del Estado, es una política de Estado. Así como hemos honrado los compromisos internacionales, de tratados internacionales, limítrofes, financieros, todos nuestros compromisos siempre han sido honrados y yo no tengo ninguna duda y no hay ningún antecedente. Yo me mantenía en un contacto muy estrecho con el ministro del Interior, Sergio Fernández, a raíz del plebiscito, porque obviamente sabíamos que era una gran noticia. Yo había asistido a muchos programas de la televisión en Estados Unidos en que este era un punto muy central, que iba a ser, ya fuera elegido el general Pinochet a través de ese mecanismo, o bien perdiéramos el plebiscito. Yo sabía que como embajador tenía que salir en todos los medios de comunicación social y tenía que estar presente, y por lo tanto lo seguía desde mi perspectiva muy directamente, siendo bastante escéptico de ese desenlace, digamos, desde el punto de vista de que lo íbamos a ganar. En fin, le dije, bueno, para mí esto es imposible, esto no tiene ninguna base. Obviamente que, y lo sabemos, que las fuentes de seguridad, las fuentes de inteligencia que tienen los gobiernos son siempre de una vaguedad muy amplia. Lo hemos visto recientemente a raíz de la guerra de Irak, en que la gente que está en la inteligencia tienen fuentes muy poco confiables y también en general les gusta tomar pocos riesgos. Por lo tanto, yo no le di ninguna importancia. Sí les dije, yo lo único que quiero decirle, y yo soy un convencido que así va a ser, esa es toda la información. Obviamente que esta reunión se está haciendo con otro propósito. Claro. Es para que yo transmita esto a Chile. Yo creo que, por supuesto que lo voy a hacer, pero para mí no tiene ninguna importancia eso. Una sutil presión. No, ellos que para saber, de alguna manera, no sé si es presión, pero eso es lo que ellos pretendían. Pero también le dije, esto es muy injusto, porque yo estoy seguro que esta discusión dura 24 horas o 48, y este resultado lo vamos a ver al día siguiente, y yo quiero que cuando esto tenga ese desenlace, ustedes tengan la honestidad de reconocer de dónde sacaron la información, por qué lo dijeron, y al mismo tiempo que acojan el resultado que sea, cualquiera sea, en beneficio del país, en beneficio de Chile. Y bueno, ¿Fue así? Bueno, de hecho, hay una cosa que es muy importante. El resultado fue adverso al general Pinochet, y creo que al día siguiente de haber sido ese resultado, yo recibí un llamado por encargo del general Pinochet que me viniera a integrar el nuevo gabinete, y con el propósito muy concreto, que es el mismo que nosotros estábamos transmitiendo permanentemente, que era, ¿no es cierto?, la restauración de la democracia en Chile. ¿Las uvas envenenadas tienen algo que ver con esta situación que me has comentado? Es muy posterior, diría yo, es posterior a eso. O sea, ya el país estaba desencadenado digamos, en la transición, en la entrega, en la reforma constitucional. Es bastante posterior a eso. Es un tema, yo en realidad creo que en la vida siempre hay margen o márgenes para crear teorías de conspiración, siempre. Eso es muy fácil, es muy chileno también, es de no asumir responsabilidades, es de detectar errores técnicos, y este es un caso, ¿no es cierto?, que se ha tomado como una conspiración de presión, un poco para decir, mire lo que les puede pasar en el caso en que ustedes no entreguen el poder, lo vulnerables que son. Pero sí, eso, digamos, desde el punto de vista de vulnerabilidad,
el país siempre ha sido vulnerable y todos somos vulnerables en la vida. A mí eso no me extraña. Es un incidente que nunca quedó aclarado y sí tiene un punto, para mí un punto muy incómodo, digamos, es que el gobierno americano nunca enfrentó la responsabilidad de los daños y perjuicios que se causó, en el sentido de que cuando se llevó este asunto a los tribunales, Estados Unidos se amparó en la inmunidad del acto de Estado, digamos, y por lo tanto no permitió que esto siguiera adelante y no se indemnizó a nadie. Y el gobierno chileno, que fue el que indemnizó esto, tuvo que absorber todos los costos. Pero también debo decir una cosa que es bien real. El incidente fue dramático, pero el gobierno del general Pinochet, en ese momento, a través de dos personas muy concretas, o de tres probablemente, el ministro de la Sota, que era el ministro de Agricultura, Hernán Vigi, que es la persona que estaba a cargo de las finanzas públicas, y el caso mío, nos fuimos, o sea, yo fui con de la Sota a Estados Unidos en forma inmediata y permitió y limitó el control del daño, porque nosotros hicimos una encuesta junto con Llegar, ¿qué tan grave sería esto? Si se iba a perder la confianza en la fruta chilena, como había pasado con la fruta en Israel, porque ellos tuvieron un caso muy parecido, un caso similar. A ellos les significó que durante una o dos temporadas realmente no tuvieron ninguna posibilidad de comercializar fruta. En cambio, en el caso nuestro, hubo un movimiento muy rápido. A mí me recibió en forma inmediata el vicepresidente de Estados Unidos, Dan Quayle, en ese momento, y reaccionaron muy rápidamente y nosotros no tuvimos una pérdida de confianza en la fruta chilena, y yo creo que, por el contrario, a pesar de que fue la historia o la noticia más publicitada en la historia de Chile en Estados Unidos, de eso hay un trabajo, digamos, de investigación que se hizo, nunca un hecho chileno, ni siquiera el pronunciamiento, golpe, como quieran llamarle, tuvo esa cobertura. Este fue lejos. Ni siquiera la entrega del poder al presidente. Claro, yo te lo preguntaba justamente porque tú fuiste, como tú mismo lo dices, uno de los protagonistas, tuviste que viajar a Estados Unidos y quería saber si realmente había sido una presión norteamericana para que se entregara el poder en la fecha prevista o anticipadamente. Es probable que dentro de la administración del presidente en ese momento, en la administración del presidente Bush, había gente que estaba en eso. Lo que pasa que también puede ser, no para este programa, pero en realidad el poder en Estados Unidos está tan disperso, tan difuso, participan tantas agencias, tantos ministerios, tantos intereses, que es probable, pero esa no era la política del gobierno del presidente Bush, y yo creo que lamentablemente lo que falló fue reconocer e indemnizar los perjuicios que todos habíamos soportado. A raíz de lo que acabas de señalar, se me ocurre preguntarte, en general, las personas que han vivido el gobierno militar, que vivimos bajo el gobierno militar, teníamos la idea de que existía un gobierno muy monolítico, una junta muy monolítica, el presidente de la República, los 4 miembros de la junta, y al parecer no es tan así. Yo quisiera que nos comentaras tú en este programa, ya que conoces por dentro lo que fue el gobierno militar, cómo eran las relaciones entre los miembros de la Junta y hasta qué punto el general Pinochet realmente tenía en la sartén por el mango. Mira, yo no participé, digamos, a ese nivel, no es que quiera limitar mi participación, porque yo adhiero al gobierno militar y no significa que yo no haya participado en todas esas cosas, pero en verdad yo participé al nivel, digamos, de la Junta de Gobierno en dos condiciones. En una primera condición, y durante largo tiempo, en una condición bastante técnica, de redactor, no sé, de integrante, de la persona que exponía los proyectos de ley de carácter económico, porque estaban bajo mi responsabilidad la redacción con otra gente, y por lo tanto eran participaciones como quien dijera, en el proceso legislativo. Ciertamente que habían diferencias, algunas, digamos, bastante
yo no quiero decir de ego, sino que de ese orden, digamos, a personales, otras muy simpáticas, en el sentido de que nos querían poner a prueba, en el sentido de si nuestros proyectos o nuestros programas estaban bien estudiados, estaban bien hechos, pero había un trabajo bastante armónico, digamos, con toda la gente que estaba a cargo de la legislación, y otros muchas veces no prosperaban porque digamos, eran objetados. O sea, había un poder efectivo en la parte de legislación económica y habían disidencias de miembros de la Junta de Gobierno, pero con bastante lealtad siempre. Alguna vez, supongo yo, teníamos demoras porque habían discusiones y diferencias en el ámbito político del cual yo no participaba, digamos, y se notaba eso, obviamente que se notaba. Y posteriormente, en la etapa donde sí efectivamente tuve una participación más directa con toda la Junta de Gobierno, que fue en la etapa final, que fue la etapa de las reformas constitucionales, la etapa de la negociación, la etapa del traspaso de poder, digamos, de los ministerios, que fue una cosa muy ordenada, en que el inicio de la transición. en toda esa etapa, yo creo que realmente hubo bastante, en lo que a mí me tocó ver, mucha unidad, y si habían diferencias, por lo menos yo no las advertí. Es decir, era más monolítico, entonces. Yo creo que, bueno, el factor, tal vez la razón es una muy clara, digamos. En la primera parte, ¿no es cierto?, hay una reconstrucción nacional, hay un programa económico en el cual coincidían todos, que es lo que estaba, y en lo otro también había una entrega del poder. Que el general Lee no estaba de acuerdo con la política económica. Bueno, y fue quizá una de las razones de su salida. Hasta donde yo recuerdo, no era en la política económica, era en los aspectos laborales, era en esa parte. Yo creo que el general Lee nunca fue un proteccionista, yo creo que el general Lee tampoco nunca fue una persona, y ninguno de los que a mí me tocó trabajar, digamos, en los grandes cambios económicos que se hicieron en la primera época, en la desgravación arancelaria, en la reducción de los aranceles. Yo creo que no hubo diferencia. Hubo diferencia en cosas que incluso había diferencias con las proposiciones nuestras, como fue, por ejemplo, todo aquello que tuvo que ver con la renegociación automotriz. Nosotros partimos, Miguel Cas fue una persona que nos empujó mucho, a mí me tocó intervenir técnicamente para redactar el proyecto, y en la mitad el general Pinochet tampoco estaba de acuerdo con nosotros, y el almirante Merino en un momento, justamente cuando a mí me tocó explicarla, de las cosas más simpáticas, porque yo explico todo esto, que era acuérdense que era para los autos de pocos centímetros cúbicos, y después, en fin, y el almirante Merino me interrumpe en la mitad y me dice: ¿y cuánto pagaría un Rolls Royce Silver Cloud? Y yo, en realidad, es el único caso que yo no me había puesto, porque no era el caso. Pero en general habían puntos en que incluso nuestras propuestas no tenían sustento, digamos. Sí. Bueno, se ha sostenido que en esa primera etapa que tú estás relatando sí había posiciones encontradas entre lo que era el comité asesor, entre lo que era el pensamiento económico de los militares versus los civiles que estaban tratando de implementar una economía de libre mercado. Tú obviamente estás en la línea de Sergio de Castro, estás en la línea, digamos, de los llamados Chicago, aunque eres de la Alameda, pero hay una pugna al interior del régimen y tú la viviste por dentro. Bueno, es cierto, lo primero, yo diría que como ciertamente hay excepciones, yo creo que hubo un apoyo de los militares y hubo una voluntad de entender nuestras posiciones, y lo importante es el desenlace. Las discusiones previas, obviamente que son parte del proceso, pero lo importante es lo que sale al final. Yo no tengo la menor duda, o sea, con el respeto que me merece el general Matei, que en una reunión se pueden decir muchas cosas. Yo no estoy de acuerdo con lo que él cuenta, yo creo que con lo que él dice, yo no estuve ahí. El general Stange dice otra cosa también, que es el único que está activo, digamos, de los que participaron. Pero yo parto de la base que en una reunión profesional la gente tiene que buscar todas las alternativas posibles, tiene que dar todas las posibilidades, hay que hablarlo todo. Lo importante es
al final qué se decide y qué compromiso tienen las personas que participaron en esa reunión con esa decisión. Ciertamente que en el caso de nuestras relaciones con los militares, habían diferencias, y es muy explicable. Digamos, los militares son de una formación dirigista, de una formación, la planificación para ellos es muy importante, esto de hablar de las libertades en forma completa y muchas veces en que los efectos no están perfectamente cuantificados, para ellos es una cosa que, digamos, era una cosa complicada, pero al mismo tiempo yo veía que había una acogida y había gente, bueno, que era muy activa dentro de los equipos técnicos, los militares, que nos apoyaban. En algunos puntos obviamente no hubo acuerdo, y no hubo acuerdo, y la Codelco siguió siendo empresa estatal, ¿no es cierto? La ENAP siguió siendo empresa estatal. Hubo una gran discusión respecto de la minería, costó mucho la privatización de la LAN, en los puertos también hubo complicaciones, pero las cosas siempre hay que mirarlas en el conjunto. O sea, en el conjunto se hizo un cambio, yo diría, no solo formidable, sino que realmente estructural del país. Y ese cambio es, todos nosotros éramos el asesor. A mí Sergio Castro me decía, el consejo del asesor, ese nos sirve mucho, porque al final el que firma es el que importa. Y el que firmaba y el que impulsaba todo el general Pinochet. No corresponde que nosotros los civiles digamos, nosotros hicimos esto. Nosotros fuimos sus colaboradores, porque el que firmaba y el que asumía todo, y el que asume todo hoy día es el general Pinochet. Hablando de Sergio de Castro, ¿por qué lo echaron del gobierno? No lo echaron del gobierno. Sergio de Castro, él está en una posición, digamos, primero que nada, eran muchos años. Yo no sé, tú como historiadora podrás decirme, pero creo que fue el ministro de Hacienda que más duró en la historia de Chile, con excepción de no sé quién. Hay un señor que duró mucho, pero era por ahí, ¿no? Él estuvo mucho tiempo, él asumió los costos de estas transformaciones personalmente, desde el día uno, una persona de gran disciplina, muy firme en sus convicciones. Le tocó asumir eso. También hay que decir otra cosa, que remuneraciones y formas de vivir bastante complicadas, no existían los sobresueldos, a pesar que no existían los sueldos eran muy bajos. No habían sobres. Él tenía responsabilidades familiares, o sea, había realmente un sacrificio, un desgaste muy grande. Y por encima de eso, que yo creo que él era una persona con gran sentido público, por encima de eso se produjo la gran discusión sobre la devaluación. Sí, y él era partidario de un cambio fijo, y esa fue su posición antes, durante y después, hasta el día de hoy. Sí. Y la posición de otra gente, incluida el general Pinochet, que era el que tenía la responsabilidad, era que había que buscar un ajuste cambiario. Y en esa posición, mucha gente, no mucha, pero algunos, dentro del equipo económico, que creíamos que digamos, la mantención de los 39 pesos era inviable, digamos, o era de alto costo, nosotros disciplinadamente jamás lo hicimos público, nunca lo hicimos público. Y de hecho, si tú te fijas, esa devaluación estuvo pensada, se hizo con una canasta de moneda, había pensamiento detrás de eso, y eso no fue improvisado el día de la devaluación, porque había personas que lo tenían en la cabeza. Porque nosotros vimos, y yo en ese momento participé muy directamente, me tocó participar incluso en la redacción del discurso que se anunció la devaluación. En esa oportunidad nosotros nos dimos... Luis Danú, como ministro de Economía. En esa oportunidad nosotros vimos que era imposible ajustar los precios, especialmente las remuneraciones. No era posible. Y bueno, y de Castro, él creía que eso era posible. Y él, una persona de muchos principios, cuando esto digamos, él no iba a devaluar. Eso era claro. Sí. Eso lo sabía el general Pinochet y lo sabía él mismo. Y esa es la razón de su salida. Pero todo esto te lo pregunto porque, al parecer, con la llegada después de Rolf Lüders y Sergio Lacuadra, que estuvieron muy poco tiempo, que se supone que mantenían o mantuvieron la política
llevada a cabo por De Castro y Caguas, etcétera, viene Luis Escobar Cerda. Entonces, ¿cómo se entiende este cambio del general Pinochet en materia económica? Porque Bueno, tú mismo lo dijiste antes, eran dos maneras de ver la bueno, yo economía. creo que fue una gran flexibilidad del general Pinochet. La situación económica del país era muy difícil, el producto había caído, no sé si 12%, 14%, la desocupación era altísima, las presiones de todos los sectores eran muy complicadas, había existido una intervención bancaria entre medio, el sistema financiero estaba muy destruido, las presiones sociales eran fuertes, las políticas también. Yo creo que alguna vez se lo vi al general Pinochet, él estaba haciendo juego de piernas, digamos, pero en verdad no alteró en lo fundamental ninguna de las políticas, y gente de la generación mía en esa época quedaron todos en los puestos que correspondía, no todos, una parte salió, digamos, pero Nambiji siguió formando parte del gobierno. Muchas personas, digamos, por poner más relevante, quedaron en estos lugares, digamos, de mandos medios que éramos tan conflictivos. Pero es la época en que llega también como ministro del Interior Sergio Onofre Jarpa, y se ha señalado muchas veces que esa dupla, Sergio Onofre Jarpa y Luis Escobar Cerda, lo que hicieron fue justamente desmantelar a los mandos medios de la tendencia Chicago. Te digo Chicago para que nos entendamos. No, yo no le atribuiría eso a don Sergio Onofre Jarpa, porque él, yo creo que se concentró mucho. Ciertamente él no era Chicago, digamos, eso es un dato de la causa, digamos, pero él yo no pienso que él estaba muy concentrado en su manejo político, y yo no lo veo, a mí no me cuadra eso, ¿no? Yo no lo vi. En realidad hubo una presión empresarial muy fuerte de los gremios empresariales que querían, que sus intereses estaban muy complicados, ¿no es cierto? Buscaban la protección, que la habían buscado siempre, pero en ese momento estábamos muy débiles. Nosotros, digamos, la línea liberal, por así decirlo, y fue el momento en que se hizo un aumento de aranceles, fue un momento en que se crearon derechos específicos y otras cosas que para nosotros era lo contrario absolutamente lo que habíamos hecho en mucho tiempo. ¿Se sintieron abandonados? Bueno, tampoco nos hacían mucho cariño que digamos, así que no creo que estuvieran en un sentido muy abandonados, pero claramente nosotros pensamos que la cosa iba por otro lado, y no se podía decir de que esto era una transición, que era mientras el país recuperaba, digamos, se normalizaba. Es decir, como dices tú, era un juego de piernas del general Pinochet, no era un cambio de estrategia, sino que era más bien un juego táctico. Pero ustedes eso lo sabían. No lo sabíamos, en verdad, no lo sabíamos. O si lo sabíamos, era tan adverso todo que era difícil que fuera así. Bueno, lo que sucedió, ¿no es cierto?, es que luego se normalizaron las cosas, se pudo renegociar la deuda externa, el país salió adelante y vemos que Vigi, por ejemplo, que en ese momento estaba, no sé, de intendente, superintendente de bancos, alguna cosa de ese orden, ¿no es cierto?, aparece nombrado ministro de Hacienda más adelante, pero ya a esa altura yo estaba en Estados Unidos, ya fue una cosa de vuelta, digamos. Retomando el tema de las relaciones exteriores, ¿quién en el gobierno está a cargo de la imagen internacional del país? Te lo pregunto por el tema del general Pinochet y su imagen externa, y por ejemplo la de Fidel. Fidel se pasea por el mundo sin ningún problema, mientras que el general Pinochet está bastante demonizado en el exterior. Bueno, yo en materia de relaciones internacionales debo decir una cosa, que la gestión de la gente que estuvo antes que yo me excluyo en ese análisis, fue una gestión internacional desde mi punto de vista muy notable. El gobierno militar tuvo una completa adversidad del mundo, tan desproporcionada como fue la acogida cuando se restauró la democracia en Chile. Nosotros tuvimos un mundo muy adverso y una situación muy difícil
para la soberanía del país que venía de antes, ¿no es cierto?, que fueron los problemas con Perú, con Argentina y con Bolivia. Digamos, el aniversario de la guerra del 79, que coincidía con el gobierno militar, con un gobierno de izquierda, nacionalista, complicadísimo en el Perú. Velasco Alvarado estaba. Exactamente, con una situación no definida, ¿no es cierto?, con Argentina, con un proceso, digamos, judicial, con un país también muy complicado, con un gobierno militar, en fin. El conjunto de soluciones que se dio a ese conflicto, a todos esos conflictos que no terminaron sino bastante a mediados de los 80, ¿no es cierto?, fue realmente un logro para todo el país. No solo fue un logro muy importante, histórico para el país, para todos nosotros. En segundo lugar, también, a pesar de esta enorme presión internacional en la cual se sumaba todo el mundo, el gobierno militar cumplió con su cronograma constitucional, entregó el poder de acuerdo a lo que se había convenido, de acuerdo a lo que se había votado, y honró todos los compromisos. Y el intento que llegó hasta el intento de asesinar al general Pinochet, de desestabilizarlo, en un proceso que en el último tiempo, como te he dicho, en América Latina no quedó digamos, como quieran ponerle, dictador, gobernante, presidente, no democrático, porque cayeron todos. Stroessner, en la época que a mí me tocó, sí, era una cosa, digamos, uno al lado del otro, digamos, y no solo en América Latina, pasó lo mismo con gente tan cercana al gobierno americano, en Indonesia, en Pakistán, sí, en Filipinas, el Shah de Irán, o sea, no quedó nadie, digamos. Pero justamente por eso. Bueno, pero espérate. La imagen es tan negativa. Pero bueno, esa gente tenía muy buena imagen, no sé, o sea, el presidente de Filipinas tendría mala o buena imagen. No era una imagen conflictiva, no era una imagen conflictiva. Nuestra diplomacia y nuestro país fue capaz, todos, de sortear presiones internacionales que no aguantaba ni un soplido habrían aguantado los otros. Y nosotros llegamos al final. Ahora, respecto a la imagen del general Pinochet, ciertamente hay una demonización del general Pinochet, digamos, también hay que pensar, son muchos años, ¿eh? O sea, digamos, no es un tiempo corto el que estamos hablando, ¿eh? Que fue muy, digamos, permanente, en que se afincan dos puntos. Nadie puede olvidarse que el año 80 y tanto, no sé qué año sea, 82, 83, cuando Estados Unidos, cuando la Unión Soviética invade Afganistán, el titular del Pravda fue: no queremos que se repita otro Chile. Eso está publicado. Esa era mi mejor carta de presentación cuando yo iba a hablar con los parlamentarios en Estados Unidos. Decía, esto es lo que hemos vivido nosotros. Fuimos el único país en que la Unión Soviética tuvo prácticamente la posibilidad de asentarse muy bien, y Fidel Castro también, y lo perdieron. Y ellos no están dispuestos a perderlo. Esa es una razón muy importante. Y el otro tema, nos guste o no nos guste, fue el tema de los derechos humanos, que fue también un instrumento de Estados Unidos, que fue muy importante, los acuerdos de Helsinki con la Unión Soviética, y que también nos lo aplicaron a nosotros, que nos aplicaron a nosotros y tú tienes razón, por una mala imagen externa, muy fuerte, porque resulta ser que si uno mira para atrás, ¿no es cierto?, el general Pinochet fue, digamos, contemporáneo en el poder, con gente como Saddam Hussein, obviamente con Gaddafi, obviamente con gente absolutamente... bueno, eso ya es otro tema, digamos. Y ellos nunca tuvieron un enjuiciamiento de derechos humanos. Digamos, el caso de Idi, él habló en Naciones Unidas y sí, nunca, y así es la cosa, digamos. ¿Eh? Claro, esa es la contradicción. Bueno, es que es una contradicción que hasta el día de hoy existe. Si uno mira quién es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, es Libia, hoy día. Y creo no estar equivocado,
que el presidente de la comisión, el país, a cargo de la comisión de desarme, creo que era Irak hasta hace muy poco. ¿Qué opinas tú en relación al juicio que se ha hecho ahora al cumplirse 30 años del golpe militar del 11 de septiembre? 30, dije. ¿Qué opinas tú de que dentro del gobierno militar se señala a la DINA como la mancha negra, la mancha moral del régimen? Bueno, o sea, todas las indicaciones que uno tiene son esas, digamos, ¿eh? O sea, eso es lo que efectivamente fue la base de los excesos. Ahora, yo creo que los 30 años hay que mirarlo desde dos perspectivas. Una perspectiva fue el golpe, el pronunciamiento, como decimos nosotros. Cada vez somos menos los que hablamos de pronunciamiento, pero yo sigo diciendo pronunciamiento. Porque el pueblo se pronunció, o sea, la Cámara de Diputados se pronunció, supongo que será, yo no tengo idea, para mí es golpe y yo no tengo ninguna vergüenza que se hable del golpe y que a veces se diga la dictadura, y no tengo problemas en esa cuestión, pero en realidad supongo que la razón es porque hubo un pronunciamiento de la Cámara de Diputados, o un pronunciamiento de la Corte Suprema, o un pronunciamiento de mucha gente que salió a la calle y pidió esto, y esa es la realidad, digamos, y ese será el golpe. Es una cosa, digamos, como que no tiene razonamiento un golpe. Aquí hubo un razonamiento, y ciertamente que a pesar de toda la enorme información, mucha tergiversada, queda claro, a mi juicio, evidentemente claro, que el protagonista de todo esto fue la unidad popular, que no fueron los militares, que el país estaba absolutamente al borde de un colapso, vivía un colapso económico, de un colapso del Estado de Derecho, y que eso no fue creado por los militares, ni por la CIA, ni por la DINA, era una realidad. O sea, es una realidad. Es que son dos cosas distintas. Y después, bueno, vamos a la segunda cosa. La segunda cosa, ¿no es cierto?, es la situación que ocurre desde el 11 de septiembre del 73 hasta el año 1990. Bueno, en ese análisis, ciertamente que hay hechos criminales a los cuales hay que aplicar la justicia como siempre, digamos. Pero pretender que el día 11 de septiembre del 73 y hasta marzo del 90 este país fue una Suiza, eso es mentira. Eso es mentira. Aquí murió gente del lado, murieron personas de las Fuerzas Armadas, hubo una campaña terrorista permanente al interior del país, hubo una cantidad de, digamos, muchas, y no solo entonces, siguió hasta que asesinaron a Jaime Guzmán, hasta que esto se desarticuló. Entonces, decir esto de que cómo es posible todos estos excesos, toda esta gente, en fin, yo creo que hay que distinguir. Aquí hubo acción terrorista, subversiva, interna, que hasta intentó asesinar al jefe del Estado, ¿no es cierto?, y en la cual murieron guardaespaldas de él y dejaron heridos, y digamos, y hasta el día de hoy hay mucha otra gente de su protección. El intendente Santiago fue asesinado, en estos días estamos recordando esa fecha. Entonces, a mí no me vengan a decir que todo esto... Ahora, por supuesto que también hubo crímenes, y esos crímenes tendrán que resolverse por la justicia. Frente a eso, tú eres una de las personas quizás más cercanas, como te decía al comienzo, del general Pinochet. Vas a verlo habitualmente. Y yo me imagino que tú tienes que haber conversado estos temas latamente con él, sobre todo porque eres además el abogado en el juicio que tuvo en Londres. ¿Qué es lo que piensa el general Pinochet frente a la pregunta que yo mismo te hice a ti sobre los derechos humanos y sobre estos crímenes, los ya asumidos? Bueno, primera cosa, yo al general Pinochet, esta cercanía, digamos, me honro de ser una persona que he estado con él, o sea, pero esta cercanía mía tan intensa es producto básicamente del año y medio que estuvimos en Inglaterra. Yo entonces sí, obviamente, tuve una cercanía, digamos, muy directa
particularmente en los últimos meses, en que no quedó nadie, digamos, por distintas razones, porque fueron momentos, digamos, en que su salud se quebrantó, en que me tocó acompañarlo a los exámenes médicos en Inglaterra, me tocó el último mes, mi compañero de trabajo, Miguel Schweitzer, tuvo una enfermedad, digamos, y tuvo que descansar un tiempo y volver al final, porque con él volvimos a Chile. Y en ese periodo yo estuve muy cercano a él, pero yo nunca he sido el portavoz del general Pinochet, porque él no necesita portavoz. Yo jamás, espero no hacerlo así, contar las relaciones, las conversaciones privadas, porque esas son conversaciones privadas. Si él tiene un punto de vista, lo hará saber o lo hará saber a través de otra persona. Yo nunca he sido el portavoz, yo he sido su abogado, he sido su colaborador. Pero así todo, yo creo que tú puedes dar un juicio sobre sus virtudes y defectos. Por supuesto, yo creo que, digamos, el general Pinochet es una persona de una valentía muy grande, y la valentía sola no sirve para nada, digamos. Además, una persona muy inteligente que antepone los intereses del país, es una persona que también tiene defectos. Yo, en la intimidad que lo conocí, nunca lo oí hablar mal de nadie, incluso en los momentos más adversos, como fueron cuando estábamos en Inglaterra, en que probablemente él tenía muchas razones para estar molesto, incluso con lo que nosotros estamos haciendo. Por la falta de éxito en algún momento, porque las cosas no se daban como... Pero nunca, yo creo que él es una persona muy equilibrada, y todas estas pataletas que se cuentan, yo no las comparto para nada, porque no es... Yo creo haber estado en momentos muy decisivos de su vida cerca, o de su gestión. Me tocó vivir la devaluación, me tocó vivir la intervención bancaria, me tocó vivir cambios importantes en lo económico, me tocó vivir también, de alguna manera, en la asesoría económica, digamos, contractual, en las compras de adquisiciones, con motivo de adquisiciones bélicas, se dirá, ¿no?, de armamento, con motivo de la situación argentina, con motivo también de la situación de las Malvinas. Yo nunca, y bueno, y en lo que más le puede haber afectado en su vida, yo pienso, y en su error más enorme, digamos, que fue su viaje a Inglaterra, tampoco nunca lo vi en esta cosa destemplada, de hagamos esto. Una persona muy ponderada en su decisión. ¿Quién lo impulsó a irse a Londres? ¿Fue una decisión propia? No tengo idea, pero a él le gustaba mucho viajar, eso yo creo que no se puede discutir, no tengo idea. Yo creo que es una persona que pasa mucho. Él tenía una seguridad de sí mismo y una seguridad de conciencia, y él no puede haberse imaginado esto. Ahora, hay una cosa que también es muy clara. El viaje es una cosa y la operación en Inglaterra es otra cosa. La operación en Inglaterra es producto de una dolencia, de un dolor, yo diría, imposible de soportar, que desencadena, ¿no es cierto?, esta operación, y eso lo inmoviliza, y de ese inmovilismo se aprovechan otros, digamos, para pedir su extradición. ¿Cambiará la imagen del general Pinochet con la historia? Bueno, con el tiempo, te quiero decir, cuando te digo la historia. O sea, yo creo que la imagen de muchas cosas, a pesar de todo, estamos muy encima, no sé si tanto, ya son 30 años, ¿no es cierto? Pero yo creo que la imagen en este momento, en estos días, en estos meses, se ha producido probablemente una palabra ofensiva, porque no sé si ofensiva comunicacional, pero la concentración de atención en el 11 de septiembre más importante en nuestra historia y más abierta que existe, ¿no es cierto?, que nos ha tocado conocer, y a pesar de eso, no creo que sea un voluntarismo. Yo pienso que hoy día no se puede afirmar de que haya cambiado la realidad o la percepción, porque las percepciones de repente pasan a ser realidad, eso es súper complicado. Sí. La percepción, ¿no es cierto?, de que el 11 de septiembre fue
la consecuencia de una crisis, digamos, en el fondo del país, digamos, que afectaba y que tenía que ver con la estabilidad y con el futuro y con la sobrevivencia del país, que fue una crisis que fue provocada por la Unidad Popular. Yo creo que a pesar de todo, uno puede encontrarse con quien sea, y te voy a decir, en realidad eso es cierto. Ahora, la segunda discusión que viene, ¿no es cierto?, que es la más difícil, por lo menos la que a mí me es más difícil, ¿no es cierto?, es qué pasó entre medio, digamos, en cuanto a los derechos fundamentales. La primera discusión, porque han gastado mucha plata, mucho esfuerzo, mucha creatividad y no la ganaron. Ahora, la segunda es la que se viene encima. Y yo creo que en todo esto, como en todas las cosas de la vida, me dirá una persona con alguna propiedad que un crimen no puede justificar cambios estructurales, aumento de oportunidades de bienestar de la población, reenfocamiento del país, modernización del país. Es cierto, pero yo creo que no cabe la menor duda que todos esos cambios que entonces se hicieron, sin esos cambios nosotros hoy día estaríamos con una renta per cápita de la tercera parte, con las posibilidades nuestras y de nuestros hijos, de nuestros nietos serían absolutamente diferentes, el papel de este país sería absolutamente distinto en el mundo y en general, diría yo, la obligación que tenemos nosotros de hacer un Chile mejor no la habría resultado. Muchas gracias, Hernán Felipe. Espero encontrarnos en otro programa como este. Gracias.